Continuando con el estudio de las conjunciones, vamos a ver que estas partes de la oración tienen como función relacionar sintáctica y semánticamente dos signos, expresiones, frases u oraciones. Es decir, la conjunción tiene una función de relación, de secuencias discursivas mayores. Es decir, estamos hablando de expresiones, frases u oraciones. Una conjunción la podemos distinguir en un texto, en un discurso, como un elemento de enlace simple o compuesto. Simple, por ejemplo, y, ya, pero, pues. Por ejemplo, una sola unidad, una sola palabra de enlace justa. En cambio, cuando hablamos de conjunciones o formas compuestas, tenemos más de una unidad discursiva. Sin embargo, por tanto, dado que. Es decir, estas unidades discursivas ya pueden representarse gráficamente en un texto como un marcador textual de relación simple, una sola palabra, o compuesta más de una. Y estos enlaces establecen relaciones de coordinación y de subordinación, coordinantes o subordinantes. Coordinante entonces cuando hay independencia lingüística de sentido de esta frase u oración y se va a unir mediante una conjunción con otra oración que también tiene una unidad discursiva absolutamente de sentido completo. En cambio, cuando se produce dependencia total de una oración con otra, entramos en el plano de la subordinación. Recapitulemos. La conjunción entonces es una parte de la oración cuya función consiste en establecer una relación o en relacionar sintáctica y semánticamente dos signos. Recordemos, cuando hablamos de sintáctica, estamos hablando del plano gramatical. Y semánticamente, cuando estamos hablando del sentido, del significado, del sentido de la oración. Esta relación se establece en expresiones, frases u oraciones. La podemos encontrar de manera simple, una sola unidad, y compuesta dos unidades. Y reiteramos, establecemos grados de coordinación o de subordinación. Vamos a ver las funciones que tienen estas conjunciones en discursos determinados. La conjunción es parte de la oración. Esta parte de la oración cumple la función de nexo, enlace, ¿de qué? De secuencias discursivas mayores, ¿no es cierto? La clasificación semántica, es decir, la clasificación según el significado, según la direccionalidad, según el sentido que le quiero dar a la oración y a la secuencia mayor, va a permitir que clasifiquemos las conjunciones en copulativas, disyuntivas, continuativas, causales, consecutivas, conjunciones finales, conjunciones comparativas, temporales, de condicionalidad, las condicionales, las adversativas y las concesivas. ¿Qué podemos concluir con esto? Podemos concluir que no siempre las conjunciones se van a mover en el mismo plano en un discurso. Van a tener, según su significado, según el sentido, un enlace con una direccionalidad diversa. Y es lo que vamos a estudiar, lo que vamos a revisar al ver definiciones y ejemplos, cómo lo podemos aplicar en un contexto discursivo. Y nos vamos a dar cuenta que es mucho más fácil establecer relaciones dentro de un texto distinguiendo su sentido o clasificación de carácter semántico. No lo olvides entonces, no siempre las conjunciones son iguales. Siempre van a tener un cambio a partir del sentido que le vamos dando al texto.